Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Em penso que moltes i molts de vosaltres ja vau venir la setmana passada per la primera sessió de dies curts amb la Carolina Estudillo, així que tampoc voldria repetir-me massa. Només molt breument contextualitzar una mica la sessió d'avui, pels que no hi éreu. Dir que justament fa una setmana, a aquesta mateixa hora i a aquesta mateixa sala, vam tenir la primera sessió de dies curts amb la Carolina. Vam poder presentar 6 de les seves peces curtes, de fet la majoria dels curtmetratges de la Carolina, i també vam poder conversar llargament sobre aquestes pel·lícules, sobre el seu cinema en general, sobre la manera que té de fer, de pensar els seus curtmetratges en aquest cas. Si voleu recuperar aquesta conversa està disponible a la pàgina del YouTube de la Filmoteca i és on anirem penjant també les converses i les sessions amb els cineastes i amb les cineastes que aniran passant per aquest programa. Vam tractar qüestions vinculades als arxius i precisament també la manera com la Carolina treballa amb els arxius cinematogràfics, molts dels quals a més procedeixen d'aquesta casa, de la Filmoteca, també de qüestions relatives a la memòria d'esdeveniments que han marcat el segle XX, en particular la dictadura xilena i la dictadura espanyola, però també els drets civils als Estats Units o el nazisme a Alemanya. I també vam veure com la Carolina té en la seva cinematografia es veu una clara preferència pels formats i pels materials vinculats amb l'esfera íntima, amb l'esfera privada, històricament, com sabeu, vinculada també amb les dones i com precisament ella el que fa també és ressaltar-ne la dimensió política. I lligat amb això, i crec que avui en podrem parlar amb més detall perquè la pel·lícula d'avui té molt a veure amb aquesta qüestió, també vam parlar de com a través de les seves obres construeix una mena de genealogies femenines, és a dir, parla de la transmissió simbòlica entre diferents generacions de dones. Avui veurem el seu segon curtmetratge que es diu Ainhoa, yo no soy esa. És un llargmetratge que va rodar l'any 2018 i pels qui coneixeu la seva obra o pels qui éreu l'altre dia, per situar-lo, ve després de Lo Indecible, que vam veure, ve després de Les dues notes pel Gran Vuelo i del Gran Vuelo, que és el seu primer llarg del 2014, i just abans de Les dues correspondències, que també vam poder veure, i d'Herencia, que realment aquestes darreres peces ja veureu que veuen bastant d'Ainhoa, yo no soy esa. Dir simplement que, com que la pel·li és bastant llarga, avui intentarem ser breus en la introducció, jo tinc tendència a enrotllar-me, així que simplement donar-te les gràcies, Carolina, otra vez por estar aquí. Quizás quieres presentar brevemente la película y luego ya tendremos tiempo para conversar y entrar en detalles. Bueno, muchas gracias Marina por la presentación. La verdad es que estoy muy feliz porque es primera vez que un largo mío se proyecta acá en la Filmoteca de Cataluña. Y nada, darle las gracias al público también. Hay varias personas del equipo que están presentes, también varias amigas, amigos. Entonces, no sé, me hace mucha ilusión la sesión de esta noche y prefiero no hablar de la película porque, como decía Marina, es bastante larga, entonces así si hay alguna pregunta o alguna reflexión, creo que va a ser más pertinente dejarla para el final. Así que muchas gracias. Tenim una convidada que acaba d'arribar, és l'Anna Faf. L'Anna Faf és la muntadora de les primeres peces de la Carolina i també d'aquesta pel·lícula. No se'm sent, oi? Ara? Esto sí, pero bueno. Ara? No? Bueno, vamos pasando. Sí. Es que igual soy yo, es que no le gusta mi voz. Ara sí que se'm sent, oi? No, estava presentant a l'Anna Faf, que és la muntadora de moltes de les peces curtes de Carolina que vam veure l'altre dia i també d'Ainhoa, yo no soy esa. Per tant, està molt bé que et puguis unir al debat, perquè de fet aquesta pel·lícula és com una classe magistral de muntatge. I a més, l'Anna també és la protagonista de la propera sessió de dies curts, justament amb l'Ariana Ribas, formant el col·lectiu Dos Topos, o sigui que la tornarem a tenir aquí el mes que ve també, així ens anem coneixent. Como apenas hemos presentado la película antes, yo creo que quizás lo mejor es que empieces hablando cómo llegaste a estas imágenes, y cómo decidiste empezar a trabajar sobre la vida de Ainhoa y
bueno. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. En la película está esbozado, mi amigo Pachi tiene una enfermedad que es incurable, que es la enfermedad de Fabry. Entonces él tenía miedo de que cuando se muriera, toda su casa, en realidad todo su archivo, fuese a parar a un mercadillo. Entonces, como sabe que a mí me gusta mucho la fotografía, las películas, me dijo, si quieres te paso todo este material para que lo conserves. Y un día llegó a mi casa con todo este material, con las películas, claro, y él me había dicho, sí, mi papá filmaba en los años 60 y 70 y tiene algunas peliculillas. Y llegó a mi casa con un montón de material en 8 milímetros, en 16, en Super 8. Y a mí me entró una ansiedad terrible porque dije, tanto material, y lo empecé a ver y bueno, me encontré con unas imágenes maravillosas que no son todas las que salen en esta película. Y en ese momento no tenía planificado para nada hacer una película sobre la vida de Ainhoa, porque apenas me había contado sobre su hermana. De hecho, ya que está acá, podemos contar que estaba preparando otro proyecto, que todavía lo tengo ahí en un cajón, sobre una mujer que vivía durante la guerra civil, bueno, en Donosti, en el Valle del Bastán. Y pensé en usar esas imágenes también para esa película, porque de hecho Pachi, bueno, como sale ahí, vacacionaba en el Valle del Bastán, en País Vasco. Entonces, bueno, todo cambió cuando Pachi me empezó a hablar de su hermana Ainhoa. Me contó que su hermana se había suicidado en el año 2006 y que su hermana escribía diarios. Entonces yo le dije, bueno, pásame los diarios también. Entonces me pasó los diarios. Y empecé a leer los diarios y me di cuenta que habían temáticas relacionadas con las experiencias femeninas que se repetían en esos diarios, en los diarios que yo escribía y escribo, y también en los diarios de escritoras que yo justamente, coincidencialmente, estaba leyendo en ese momento, como Alejandra Pizarnik, Anne Sexton, Silvia Plath, Susan Sontag, que para mí es un referente en todas mis películas. Y entonces como que ahí empecé a rumiar y a pensar, bueno, a lo mejor podría hacer una película que contara la vida de Ainhoa, pero que hablara de la genealogía, que era un tema que a mí me interesaba mucho, ¿no? De la importancia que tiene para las mujeres. Para mí es fundamental leer a otras mujeres, o sea, tener precursoras, porque no las tenemos, recién las estamos teniendo. O sea, siempre han existido mujeres artistas, científicas, pero en realidad han estado como proscritas de la historia. Entonces, para mí era como muy importante, ¿no? Hablar de esta genealogía. Entonces, quise hacer la película de Ainhoa, y otra cosa súper importante e interesante, que me di cuenta que la Ainhoa de los diarios era totalmente diferente a la Ainhoa que me había descrito Pachi. Entonces empecé a reunirme con algunas amigas y amigos de Ainhoa y me describían a una mujer totalmente distinta a la mujer de los diarios. Entonces había una dicotomía, pero que era tremenda. Y yo pensé, bueno, en el diario uno se autorrepresenta, ¿verdad? O sea, siempre hay como una especie de autoficción, o a veces uno no menciona personas y pone una letra mayúscula porque siempre está la idea, ¿no?, de que también el diario puede ser leído, pero en el caso de Ainhoa la diferencia era brutal. Entonces también quise hablar de esta dicotomía en la película, que me pareció muy interesante. O sea, por un lado la dicotomía entre la Ainhoa de los diarios y la Ainhoa que todos habían conocido. Por otro lado, la genealogía, las mujeres, y ya como hilo central, ¿no?, la historia de Ainhoa, que fue una chica común y corriente. No fue como Clara, por ejemplo, la protagonista de mi primer largo, que se llama El Gran Vuelo, que fue una militante del PSUC, que se escapó por la puerta principal con una falsificación, que vivió una vida como muy intensa. Ainhoa fue una chica común que vivió la época de la transición, que nació en dictadura y que, bueno, se suicidó. Entonces decidí cómo contar la historia de Ainhoa a través de testimonios, el testimonio de Pachi, de su amiga Esther, de su amigo Tiriti y de un exnovio que es Dave, y hablar de estas temáticas. Y Pachi, en ese sentido, siempre lo digo, fue tremendamente generoso, no solamente al darme el material, sino que también al darme plena libertad para hacer la película. Le dije, Pachi, voy a hacer una película sobre tu hermana. Y estaba tan feliz porque de la idea de que todo el material terminara en un basurero a la idea de que se iba a hacer una película sobre su familia, su hermana, claro, había como un paso gigante. Entonces estaba muy contento.
Claro, ¿y en qué momento decides tú también introducir tu voz en la película a través de la carta que le diriges directamente a Ainhoa y a través de las imágenes también que decides filmar tú misma con Super 8 y que se van montando junto a las otras, ¿no? ¿Es una idea que tenías desde el principio o sientes realmente a un momento dado la necesidad de inscribirte tú también en esta genealogía o en este diálogo creativo con mujeres que te han marcado por la escritura, pero también con una amiga que has ido creando, ¿no? A través de las imágenes y los diarios? Sí, bueno, yo al comienzo tenía la idea de que fuese una narradora en tercera persona que contara la historia de Ainhoa, pero cuando yo viví la experiencia aquella del embarazo, me di cuenta que, bueno, encontré una carta de Ainhoa, esta carta, carta al hijo no nacido, y esta carta la encontré como tan, ¿cómo decirlo? Como tan reveladora, como tan lúcida y también tan contradictoria, que me llegó en un momento como muy especial. Entonces dije, bueno, si estoy hablando de una película, eh, o sea, si estoy haciendo una película que habla sobre la importancia que tiene para las mujeres leer a otras mujeres, hacer genealogía, y me encuentro con este escrito, que es un escrito que me llega en un momento determinado, dije, bueno, se lo voy a agradecer a Ainhoa, ¿y cómo se lo voy a agradecer? A través de una carta. Entonces ahí decidí escribirle una carta eh, y también aprovechar esa carta para hablar de las diferencias y las semejanzas generacionales. Claro, ella era mayor que yo, pero pertenecíamos a una generación similar. Yo en Chile nací en dictadura, ella también nació en dictadura, las dos vivimos un proceso de transición y también quise que esas similitudes y también algunas diferencias se plasmasen en las imágenes. Entonces por eso también esas imágenes tan bonitas, bueno, para mí son tan bonitas, de mi mamá y de mi papá, comparados con los padres de Ainhoa, que también tienen como, bueno, la madre de ella con el pañuelo, enseñándole a los primeros pasos, mi madre con un pañuelo, enseñándome a saludar a cámara, mi papá que me tomaba y me hacía, o sea, me tiraba hacia arriba. Eh, y el papá de Ainhoa, que eso también lo hacía. Entonces, claro, después cobra sentido, ¿no? Eso. Entonces, fue en ese momento cuando decidí introducirme en la película. Y también también esto lo hablamos con Ana, la forma, ¿no? Porque a mí me daba como mucho pudor, porque claro, es un tema que también siempre discuto con algunos estudiantes en las clases, cómo, o sea, las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Si queremos introducirnos en una película, cómo hacerlo, ¿no? De qué manera introducir el cuerpo, la voz. A mí, por ejemplo, la voz no me gusta, porque no me gusta para nada mi voz. La grabamos un montón de veces, de hecho todavía siempre digo, la voy a grabar de nuevo. Eh, y la imagen, bueno, de una manera como sutil a través del espejo, alguna lectura, pero como muy, claro, porque la película no va sobre mí, ¿no? Entonces también fue como muy meditada esa inserción dentro de la película, o sea, fue como muy pensada. Y bueno, esa pregunta quizás Ana la pueda contestar de forma subjetiva, pero es increíble la cantidad de imágenes que rodeó esta familia, ¿no? Imagino que también hay fotos, bueno, sí, fotos, vídeos, luego están todas las grabaciones también del hermano, ¿no? Que es algo, o sea, que realmente es súper importante, ¿no? Para la estructura de la película. Y bueno, el otro día nos contabas que tú siempre trabajas primero a partir de un texto, a partir de la escritura y a partir de aquí pues vas haciendo el montaje de imágenes, pero en ese caso supongo que es primero, ¿no?, empaparte de todas estas imágenes, después seleccionar, luego modificar el texto, luego ver cómo montas todo este material. Imagino que Ana tuvo que cortar ahí un montón, ¿no? Porque ¿cómo fue esto? Bueno, o sea, de hecho, con Carolina siempre lo decimos que es bastante gracioso porque El Gran Vuelo es una película que, bueno, pues para quien no la haya visto, que invitamos a verla también, es una película que parte de tener el mínimo de imágenes y el mínimo de material de Clara, ¿no? de la protagonista de la película, y de repente con Ainhoa fue todo lo contrario, ¿no? Que de repente había muchísimo material. Entonces, en ese sentido, ¿no? Como las dos películas dialogan muy bien en opuestos. En el caso de Ainhoa había, bueno, era un gustazo, ¿no? Porque realmente teníamos mucho material donde escoger, tanto de las películas, los vídeos que grababa Ainhoa, incluso el material que grababa Pachi, los diarios. Pero en ese sentido,
bueno, Carolina siempre trabaja, lo que tú comentabas, ¿no? Trabaja mucho desde el texto y Carolina llega a la sala de montaje con mucho trabajo hecho. O sea, no es de llegamos a la sala de montaje, tengo todos estos diarios y tengo todas estas latas, ¿qué hacemos? Sino que realmente Carolina, ¿no? Tú ya escribes pensando muchísimo, ¿no? En esa relación entre el texto y las imágenes y eso, bueno, corrígeme tú o contéstalo tú, pero sí que hay como un trabajo con el texto que no es al margen de la imagen, ¿no? O sea, de hecho a mí hubo una cosa que Carolina me explicó cuando llegamos a la sala de montaje que me pareció maravillosa y que siempre lo digo porque me encantó la idea, que era que se había visto todo el material de la película a cámara lenta. Entonces eso te da como de repente un conocimiento, además el Super 8, ¿no? Que siempre tiene como esta velocidad, ¿no? Porque como es un rollo bueno, se acaba la película, son 3 minutos, generalmente pues se ruedan planos más bien cortos, se rueda con una velocidad que el poder visionar todo ese material a cámara lenta también le dio a Carolina, ¿no? Te dio como un conocimiento de pues ciertos motivos que se repetían, ciertos materiales, de ir conociendo a cada personaje, entonces sí que había ya como un trabajo hecho con las imágenes muy grande y evidentemente sí que no pues llegamos a la sala de montaje, había como una estructura, un texto ya muy pensado, de hecho Carolina había estado premontando también con un ayudante, pues como empezar a hacer como los primeros vínculos, ¿no? De ciertas imágenes con ciertos textos y luego sí que claro, una vez en la sala de montaje a la que te pones a ponerlo todo, pues había textos que igual no tenía claro pues con qué imagen iba, o al revés, había muchas imágenes que no tenían pues qué relación con qué texto iba. Entonces esto sí que fue algo que fuimos encontrando en la sala de montaje, igual que pues a la que te pones a montar siempre sucede, ¿no? Que de repente hay cuestiones pues que igual cambian un poco de orden de estructura, o de repente encuentras alguna imagen que dices, pues igual esto funciona mejor, pero sí que había como ya como una estructura bastante definida. ¿Y las animaciones? Ah, esas animaciones las hizo Pachi con Ainhoa. Sí, muy bonito, ¿no? Porque son Sí, es que imágenes que o sea, las hicieron ellos también. Entonces, por ejemplo, la de la basura, nos pareció que calzaba justo con esta carta cuando ella dice que va a limpiar la casa. Bueno, había nacido los monitos estos que se convierten en una bola cuando Dave está contando que se fue como por una noche, ¿no? Eterna, cuando se meten drogas, bueno, y alcohol y todo. Sí. y no sé, supongo que en algún momento también, bueno, las dos estáis muy acostumbradas a trabajar con material de archivo y sobre todo con archivos familiares también de otras personas. Imagino que siempre hay un momento también de cuestionarse, ¿no? Sobre qué es lo que estás presentando y qué legitimidad tienes para hacer públicos estos diarios, para mostrar según qué imágenes que no habían sido pensadas con este fin. Sí, bueno, nos pasó con Ana que teníamos bastante material de la Ainhoa ya grande en la casa, en fiestas. Entonces habían como imágenes que obviamente no pusimos por varias razones. Una, porque no teníamos el permiso de todas las personas y salía gente ahí, bueno, de fiesta. Habían otras imágenes en las que Ainhoa no estaba muy bien, entonces tampoco era... Claro, habíamos hecho como un montaje, ¿te acuerdas? Que salía como en ropa interior y al final decidimos sacar las imágenes porque era demasiado, ¿no? Pero bueno, habían como partes muy divertidas de gente que estaba cantando, bueno, y no que cantaba, que hacía como unos karaokes y todo eso, pero no estaba el permiso de las personas. Entonces, también a la mayoría de las personas que aparecen eh, les pedimos permiso. De hecho, Tiriti, que es una de las voces, sale ahí fumándose un porro y dice, bueno, y habla ya no me acuerdo, de Popeye. Claro, y él dijo, sí, muestran las imágenes, o sea, como que le daba mucha risa, ¿no? Porque eran imágenes también como antiguas, ¿no? O sea, para él esto era como ya casi su juventud, ¿no? Entonces no tuvo ningún problema de darnos el permiso. Pero otra gente no la pudimos contactar, entonces es complicado. Y que tampoco hacía falta recrearse, ¿no? En eso, o sea, sí que es verdad que ya en los diarios desde la escritura de Ainhoa ya se ve, ya se siente, ya quedaba como, ¿no? Como muy claro y sí que hay como un momentito de la fiesta, creo que ya también es como que más ganas de ver más, ¿no? O sea, al final creo que
cualquiera, ¿no?, de vosotras y vosotros puede hacerse la idea y de crear también como ese imaginario, porque tampoco es un imaginario tan diferente ni una época tan extraña como para no poder imaginar un poco, ¿no?, que también se pueda construir un poco en el off o en aquello que cada uno puede proyectar sobre el personaje que ya vas conociendo bastante a lo largo de la película. Quizás podemos abrir si alguien tiene ganas, si algú vol preguntar o comentar alguna qüestió. No? Hola, primero que todo que me ha encantado y como me ha sacado como lo más tierno que tenía en mí ahora mismo, ha sido un viaje. Y me ha sugerido como una pregunta, o sea, tal vez es muy personal y no me la puedes responder, pero o sea, cuando te quedas embarazada, si tú no hubieses leído el diario de Ainhoa y no hubieses como leído ese párrafo donde ella quería abortar, tú hubieses tomado esa decisión, en plan, te hubieses sentido como sola si no hubieses, si no hubieses como leído su parte. Fue una... bueno, no es una carta, bueno, sí es una carta. Fue una carta que llegó en ese momento y no fue decisiva para tomar mi decisión, pero sí que me hizo reflexionar. O sea, es como cuando yo siempre cuento, ¿no? Yo una vez lo pasé súper mal porque terminé con una pareja y quedé muy mal, pero muy mal, y empecé a leer los diarios de Susan Sontag y, o sea, como que Susan Sontag contaba experiencias, claro, y como que me sirvió tanto leer eso, o sea, como que fue lo que me sacó de la depresión, por decirlo de alguna manera, porque sientes como esa empatía, ¿no? O sea, lees que hay otras mujeres que vivieron lo mismo que tú y que estas cosas pasan, ¿no? Entonces, con la carta me pasó algo similar, ¿no? Que es una carta súper pequeñita, o sea, es una cosa muy, muy simple, pero bueno, dije, mira, y Ainhoa había abortado, era la segunda vez que abortaba. Y pensé, bueno, mira, una mujer así como que con sus características no tiene esta reflexión, pero obviamente que no fue, su carta no fue como la que me llevó a tomar la decisión, o sea, hubo muchos factores, es una historia, bueno, para otra vez, bastante terrible, entonces, pero sí que encontré mágico que apareciera, porque fue súper mágico, o sea, apareció esa carta justo en ese momento, cuando yo estaba haciendo el guión de la película, o sea, es tal cual, cuando yo estaba haciendo el guión de la película y encontré esa carta con las dos versiones, y esta frase que dice, primero tengo que quererme a mí misma, ¿no? O sea, como que eso encontré como que era como muy importante. Merci, merci. No sé si hi ha més preguntes o comentaris. Bueno, pues sigo yo. No, intento relacionarlo un poco con lo que hablamos el otro día para justamente ver esta continuidad con otros trabajos tuyos. Hablamos la semana pasada del trabajo con el sonido también y creo que es muy importante también en Ainhoa, ¿no? Y es verdad que otras veces hemos hablado de cómo te preocupaba generar un sonido también que en vez de apoyar la empatía esta que ya genera la imagen de archivo familiar de por sí, ¿no? que realmente es muy fácil dejarte llevar y por el sentimentalismo, incluso en algunos momentos de la película buscas justamente crear esta distancia a través del sonido justamente y creo que funciona muy bien. No sé si podrías hablarnos de Sí, bueno, eso. en Ainhoa volví a trabajar con Diego Mune, que es este compositor argentino que vive en Austria. A diferencia del Gran Vuelo, esta vez no fueron tantos músicos, sino que fue él con su compañera, que es la que hace la voz también. Y Diego hace esta música como muy experimental, entonces fue diferente el proceso porque le pasamos toda la película y él compuso especialmente la música para la película, porque en el Gran Vuelo él le pasamos la película también, pero había acomodado música que ya tenía, como que la había adaptado hacia la película, ¿no? Aquí compuso todo de cero, o sea, miró las imágenes y fue componiendo según lo que le producían las imágenes. Y a Diego no hubo que decirle
que hiciera este tipo de música que provocara cierto extrañamiento, que no te dejaras ir por la emoción, porque ya de por sí le salió. Porque hace esta Bueno, aunque música... al final sí te dejas llevar bastante. La escena Sí, final la sí que es escena final, muy... sí, porque bueno, es la compañera que canta y todo. Bueno, y es la canción que aparece al principio también. Pero en el fondo la película es bien como... hace también bien como rupturista en el sentido de que esta música te saca, ¿no? O sea, te provoca este cierto extrañamiento. Pero fue un trabajo súper laborioso y súper complicado, y qué pena que no vino Alejandra, porque iba a venir y estaba montando una peli, porque ella podría hablar mejor de esto, ¿no? De cómo fue todo el proceso de la creación también, aparte de la música, del diseño sonoro, porque es una película ya que tiene mucho texto. Entonces también el diseño en un principio, claro, estaba como muy recargado, lo tuvo que ir puliendo también, pero hay muchos como sonidos que están súper trabajados. Bueno, iba a hablar de las grabaciones de Pachi, pero que también quería contar que, bueno, eso fue otro elemento importante que se agregó después a la película, porque, hablando de sonido, porque claro, Pachi me iba entregando el material y después me dijo, bueno, ya hay otra cosa, tengo grabaciones telefónicas. Entonces dije, ¿cómo de grabaciones telefónicas? Sí, es que mi mamá me pidió que cuando nos íbamos a ver un curandero para que tratara a mi padre, vigilara a Ainhoa. Entonces, y claro, no son solamente esas grabaciones, o sea, tenía muchas grabaciones, porque incluso después que se murió el padre, siguió grabando por teléfono, o sea, grabando el teléfono a la madre y todo, como que se convirtió como en un juego, ¿no? Entonces, en un momento yo quería colocar estas grabaciones sin explicitar que las había grabado Pachi. Y me acuerdo que se las mostré a mi amiga Sonia, y ella me dijo, pero es que parece que fuesen dos actrices, porque nadie va a pensar que había un friki, me acuerdo que me dijo, grabando unas conversaciones telefónicas en los años 90. Entonces ahí fue cuando decidimos incluir el testimonio de Pachi, entonces tuvimos que grabarlo de nuevo en estudio para que nos contara cómo había surgido la idea, ¿no? Y ahí también fue muy bonito, porque encontramos con Ana justo ese momento en que Pachi de bebé coge el teléfono y la mamá se frota las manos, ¿no? Entonces ahí va contando que era como un espía de la Stasi. Entonces, bueno, fue como también una especie también de trabajo también sonoro importante, porque las grabaciones estaban en súper mal estado, hubo que pulirlas y todo. Entonces, bueno, fue mucho el trabajo en general de sonido. Hay otra escena que a mí me llama mucho la atención cómo está montada, o sea, cómo decidís presentarla, que es toda esta secuencia de grabaciones de la madre, que imagino que es el padre filmando a la madre, ¿no? Que dura muchísimo encima, y es justamente cuando Ainhoa está contando como el fracaso constante en sus relaciones sentimentales, ¿no? Que es, ¿por qué así? O sea, ¿de dónde parte esta idea? Bueno, esta secuencia es curioso porque nos preguntan bastante sobre esta secuencia, sí. Bueno, había como en toda la película, ¿no? Siempre lo que hablamos mucho con Carolina, por un lado, es que las imágenes nunca, o sea, que siempre no hacer lo que, así como un poco mal dicho, es el patata patata, ¿no? O sea, que las imágenes no ilustren lo que dice el texto o viceversa, ¿no? Siempre intentar buscar como ese añadido o esa distancia entre la imagen y el texto, o que realmente pueda aportar algo diferente, ¿no? Que sume, ¿no? La relación entre imagen y texto. Y en este caso, por un lado, tuvimos que ir con mucho cuidado con qué tipo de imágenes utilizábamos en los diarios de Ainhoa más avanzados, porque por un lado, claro, cuando Ainhoa igual empieza a hablar al principio, muchos de los diarios van acompañados de imágenes de Ainhoa pues más pequeña, y puede funcionar, ¿no? Funciona bien y no hay ningún problema. Igual habla de los perros, la vemos de niña con perros, ¿no? Que es algo pues porque de repente suma, ¿no? Como una cierta emoción a la relación que tiene Ainhoa con los perros, y luego te enteras que se le ha muerto su perro, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ella está hablando de, pues igual, ¿no? Pues su problema con las drogas y demás, poner una imagen de Ainhoa de niña, pues era algo que bueno, pues no nos parecía bien. Y de la misma manera que cuando ella está hablando de según qué cuestiones de relaciones con los hombres y de frustraciones, pues había que buscar realmente qué imagen podía acompañar esos textos. Y entonces había todas estas imágenes, ¿no? del padre filmando a la madre, y ahí de repente pues no empezamos a montar como toda una secuencia bastante larga, que son todas estas filmaciones que
lo que fuimos haciendo es como a través de todas estas imágenes del padre filmando a la madre va transitando como por diferentes estados emocionales, que puede pasar desde el tonteo, desde, ¿no?, del coqueteo entre ellos, hasta ciertos momentos incluso que la cámara se vuelve un poco agobiante, ¿no?, de esa presencia de la cámara siempre filmando a la mujer. Y luego, por otro lado, nos parecía muy interesante que justamente las madres suelen ser como esa primera referencia como mujeres que tenemos. Y en ese caso, pues la madre de Ainhoa, a través de las imágenes que veíamos, ¿no?, es una mujer con su marido, que le filma, que tiene los niños, que tiene una familia, al menos lo que se ve en las imágenes de Super 8, como maravillosa y feliz y demás. Y en cambio Ainhoa, justamente todo lo que está explicando en sus diarios es por un lado, el no tengo eso, pero por otro lado también el cierto deseo, ¿no?, del amor romántico, porque sí que ella tiene como esa imagen, ¿no?, de yo soy rebelde, soy fuerte, soy, ¿no?, esta mujer que estoy por encima de todo, pero luego en sus diarios vemos todo lo contrario, ¿no?, esa distancia de la que hablaba Carolina entre la Ainhoa de los diarios y la Ainhoa de más pública. Entonces realmente el relacionar esas imágenes pues creaba justamente esa distancia, ¿no?, de esa mujer que es esa referencia de la madre y de ese, por un lado, medio querer romper con esa imagen de mujer, pero por otro lado el anhelo, o sea, como una contradicción. No sé si quieres añadir algo. Sí, que también era bonito, ¿no? Bueno, la Virginia Woolf decía que las mujeres miramos siempre en retrospectiva según la experiencia de nuestras madres, ¿no? Entonces también era esta idea, ¿no?, de cómo Ainhoa tenía, no sé, 20 y tantos años y la madre tenía la misma edad, ¿no? Y la diferencia, ¿no?, que es un poco lo que dice Ana del anhelo, pero también te habla de las diferencias entre una mujer de los años 60 y 70 y una mujer de los 90, o sea, jóvenes en esa época, ¿no? O sea, que era totalmente distinto, ¿no? O sea, ella estaba casada ya con sus hijos desde muy jovencita y muy feliz, y realmente fue como un matrimonio feliz, y Ainhoa nunca pudo encontrar esa felicidad con una pareja. Entonces, claro, creo que funciona muy bien. Ahora que hablas de la diferencia generacional, es verdad que en la película hay varios guiños o varias referencias también al contexto, ¿no? Como por ejemplo creo que es la Polla Records, cuando vemos las imágenes en la tele del rey y demás, bueno, otros momentos, o sea que siempre estamos como saliendo un poco hacia afuera y volviendo a la intimidad de Ainhoa. Sí, bueno, es... Contraplano a través de las imágenes familiares. Claro, y es curioso porque esas imágenes de la coronación del rey, de la llegada del hombre a la luna, son imágenes que filmaba el padre de Ainhoa y las filmaba en el televisor. Entonces, también de alguna manera nos servían para hablar de la parte política de Ainhoa, que también era contradictoria, porque para Esther era como una rebelde y una mujer como súper política, y para Pachi era una chica que no tenía ninguna casi conciencia social y que iba por donde iba, ¿no? Entonces como también está esa diferencia de percepción de los dos, ¿no? Y creo que también quedaba muy bien con las imágenes. Claro, cuando ella hablaba, Esther decía que se iba con esos personajes, ¿no?, tan lejanos, está montado con las imágenes del hombre que llega a la luna y el resto con la coronación del rey, ¿no? Y bueno, y lo de la Polla Records fue porque a Ainhoa le encantaba la Polla Records, y también porque Pachi, bueno, tenía el disco y también me contó varias anécdotas de Ainhoa con esa canción que no están en la película, con el cara al culo, ¿no? Entonces por eso también decidimos ponerla, ¿no?, como una especie de homenaje, porque era un grupo que le encantaba a ella. Y de hecho Pachi tenía las entradas, porque es otra cosa, guardó también todas las entradas a los conciertos que habían ido juntos, o sea, las iba guardando antes de que su hermana se muriera, ¿no? O sea, como que eso también es muy heavy de esta familia, ¿no? Que lo dice la narradora en algún momento, ¿no? El texto dice que el papá filmaba como si supiera lo que vendrá, ¿no? O sea, había como esta obsesión de filmar, y una familia que se desintegra completamente, o sea, pero completamente, y estaba esta obsesión por dejar algo, ¿no?, un registro, y por atesorar también esa lucidez que tiene Pachi de ir al otro día, ¿no?, cuando se muere Ainhoa, ir a la casa y filmar, teniendo en cuenta que es una persona que no viene del audiovisual, o sea, que
pero bueno, yo creo que tenía la herencia del padre, ¿no? Y tenía interiorizado el hecho de que haber visto a su padre con una cámara siempre. Pero claro, tiene esta intuición de ir a la casa en realidad para tratar de explicar algo que no tiene explicación y que nunca la va a tener, que es el suicidio de su hermana. Entonces es un momento también como, para mí, uno de los momentos más emotivos de la película. Y estaba también esta idea de él de querer filmarlo, ¿no? Para encontrar algo, pero ya tenían como interiorizada la idea de registrar. Bueno, y la misma Ainhoa también se hacía muchos vídeos. Claro, es otra época. Ahora todo el mundo se hace vídeos con el móvil. No tiene nada extraordinario, pero en esa época no era habitual. O sea, para nada. Entonces tenían esto, ¿no? En la familia esta como intuición, ¿no? De registrar, de atesorar. Mira, Catlaya. Sí, bueno, muchas gracias por la película. Me parece como súper correcto, ¿no? Incluir tu testimonio, porque al estar como cogiendo material tan personal, pienso que si no te metes tú también, ¿no? Es como... Y tenía curiosidad también por el tema de los testimonios en el guión. O sea, tú hiciste todas estas entrevistas y a partir de aquí escribiste un guión, o tenías tu guión y al hacer las entrevistas fuiste a buscar determinadas declaraciones, o cómo fue. Fue un proceso en paralelo porque hice toda una investigación, porque conversé, porque fue como una conversación en bares con amigos de Ainhoa, que me iban contando sobre Ainhoa. Entonces me iban de alguna manera reafirmando la diferencia entre la Ainhoa de los diarios y la Ainhoa que todos conocían. Entonces yo sí que tenía pensado en el guión entrevistar a Pachi, obviamente, a Dave, que era este novio que ella tuvo que vivía en Inglaterra, y a Esther, porque era como una amiga de infancia, y Pachi me dijo, mira, tienes que hablar con Esther porque la conoció de pequeñita y eran compañeras de curso y todo. Entonces ya como que tenía la idea de los temas que iba a tocar con esas personas, pero obviamente que cuando hablé con esas personas me dijeron otras cosas que no estaban en el guión y que las incluí. Lo mismo que contaba recién con el tema de las grabaciones de Pachi. Eso para nada estaba pensado en el guión, y cuando me pasó las grabaciones telefónicas y se las mostré a mi amiga, lo tuve que entrevistar de nuevo para que contara eso. Entonces fue como en paralelo el proceso. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas... Bueno, una última pregunta. No, pero esta secuencia súper bonita, hay un par, creo, de las flores. ¿Eso lo grabasteis vosotras? Me imagino. Lo grabó Ana. Lo grabaste tú. Y vale. Bueno, era una película que, o sea, de hacía años que, o sea, que la filmé así un poco por distracción o por, no sé, por pasear y ver flores y tal. Y la habíamos utilizado justamente en el colectivo Dos Topos en un videoclip, pero así como, bueno, la usamos. Y cuando estábamos montando la película, Carolina dijo, ay, hay una secuencia que me gustaría que fuese con flores. Y yo fue como, pues mira, yo tengo esto aquí en este disco duro, de momento ponemos esta y ya veremos después a ver qué pasa. Y nos gustó tanto que se quedó. Bueno, doncs, si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí. I us convido a que vingueu demà, no, diumenge tornarem a passar Ainhoa, o sigui que si coneixeu a gent a qui li pugui interessar, doncs hi haurà un segon passi. I si no hi ha el mes de març, la següent sessió de dies curts serà justament amb l'Anna i amb l'Ari Ribas, el col·lectiu que formen, que es diu Dos Topos, i també farem el mateix, farem una primera sessió amb curtmetratges i conversa i algunes aparicions d'altres persones col·laboradores. I després projectarem un llarg muntat per l'Anna i un altre dia un llarg muntat per l'Ari, perquè totes dues també es dediquen al muntatge. Així que us convidem a que torneu. I gràcies. Gràcies.